Y empezamos con la segunda parte de la clase. Lo que hemos trabajado en la primera parte sirve también para esta segunda parte, porque también tenemos que ver los conceptos de sexología, de sexosofía. Entonces, todo lo que vinimos viendo se relaciona con estas definiciones, porque la definición es algo frío, pero si uno lo ubica dentro de un contexto y está hablando de toda una situación, entonces es más fácil ubicarla a la definición y saber a qué nos estamos refiriendo. Bueno, vamos a compartir ahora. Vamos a ver. Acá estamos. Bien. Muy bien. Y ustedes me dirán si se ve bien. Alguien que habilite el micrófono me dice si se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, bueno, sí. Gracias. Bueno, sexología comunitaria, sexosofía, es como lo organizamos a esta segunda parte de la clase y vamos trabajando justamente sobre la sexología comunitaria, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en comunidad, no podemos estar aparte de la comunidad y como tal nuestras intervenciones tienen que estar dirigidas a la comunidad. Y si hay algo que tenemos en claro es que tanto la medicina familiar como comunitaria han sido especialidades de tipo médico, por supuesto, y no han surgido del progreso de las ciencias médicas, sino por las necesidades justamente de atender a una comunidad. O sea, son las necesidades sociales de atención a una comunidad. En cuanto a la sexología pasa exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros trabajamos con educación sexual y nosotros trabajamos dentro de la prevención, promoción y difusión de la salud sexual y hacemos clínica sexológica e investigación sexológica, estamos trabajando en todo lo que damos en llamar la sexología comunitaria. También tenemos que saber que podemos avanzar sobre diferentes grupos etarios, podemos avanzar sobre personas mayores, grupos de personas mayores, algunas personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, personas con discapacidad, grupos de familias, niños, niñas y por supuesto los jóvenes. Nosotros sabemos que en nuestro medio siempre es posible avanzar sobre adolescentes y sobre las mujeres en cuanto a que los programas están más destinados a esas edades y sobre todo en las mujeres en la edad fértil de la vida. Justamente porque, bueno, se hace hincapié en esa persona que puede llevar a cabo una gestación. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La persona que lleva a cabo la gestación, que la vemos como una incubadora, o de qué se trata? Porque todos los programas apuntan a eso. Y después los programas que tienen que ver con la asistencia a las niñeces. Pero acá vemos cómo las personas, personas con vulva, personas con pene, colectivos, muchas veces quedan aislados de la asistencia. Estamos hablando sobre todo en el sistema público de salud, las personas mayores, los viejes. O sea, ¿dónde son asistidas las vejeces? ¿Dónde son tenidas en cuenta las vejeces? Y si las vejeces son pocos tenidas en cuenta, ¿dónde están tenidas en cuenta las sexualidades de esas vejeces? Entonces, bueno, es como que nos tenemos que replantear porque es nuestro espacio de tareas la sexología comunitaria. De pronto nosotros estamos trabajando con una comunidad y tenemos prevalencia de distintos sectores. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con esos sectores? ¿Cómo nos vamos a acercar? Vamos a estar en una institución, vamos a querer estar sentados ahí en la institución sin salir a trabajar con la comunidad. O sea,
Todo eso nos vamos a tener que plantear, ¿cómo lo vamos a hacer? La importancia fundamental para las personas se trata de mejorarle la calidad de vida. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a trabajar para incidir en la mejoría de su calidad de vida y no vamos a ser un obstáculo a mejorar su calidad de vida? Entonces, esto que decía Iturbe en el 87, ¿no? La medicina familiar y comunitaria ha sido la única especialidad médica que no ha surgido del progreso de las ciencias médicas, sino por la necesidad de atender imperiosas necesidades sociales de las comunidades, de acuerdo a lo que dijo Iturbe en el 87. Bueno, nosotros estamos trabajando justamente, y es lo que se ha visto en los relatos, el tema de estos conceptos tan reduccionistas, unos conceptos que les diría tan empobrecidos, reduccionistas, mezquinos, porque el propio concepto que estábamos hablando entre salud sexual y reproductiva ya es reduccionista. Cuando nosotros hablamos de una salud sexual y reproductiva y las ponemos, las juntamos, las vinculamos tan íntimamente, estamos haciendo un reduccionismo. A pesar que hace muchos años la sexualidad trascendió lo meramente reproductivo o procreativo, aún en algunas instancias se continúan mostrando unidas entre sí. Y ustedes deben tener múltiples relatos, más allá de los que ya dieron, sobre el tema de que menstruación es igual automáticamente a que te vas a embarazar o no. Entonces siempre está esto de lo reproductivo y de lo procreativo. Cuando nosotros hablamos en cuanto al disfrute, al goce, al placer, hablamos también de las relaciones, de los vínculos sexoerótico-afectivos y el placer en estos vínculos. Ahora, muchos de estos vínculos no tienen ningún interés en lo procreativo o en lo reproductivo, pero sí tenemos, por ejemplo, un interés en hacer foco en lo relacional o un interés en hacer foco solamente en lo que tiene que ver con la actividad lúdica en cuanto al placer sexual. Entonces, ¿dónde queda esto? O sea, volvemos al tema de estos conceptos tan reduccionistas. Acá hay que hacer hincapié porque esto se da mucho y nosotros contamos ahora con una periodista y esto en muchos artículos por ahí se refiere al concepto de la mujer cuando está ovulando, ¿no? Que es el concepto del celo en las hembras que se convirtió en semejanza con respecto a las mujeres y a la ovulación. Los machos estaban siempre dispuestos a la relación sexual, pero la hembra de los animales estaba disponible solamente durante el celo. Así es como muchas veces se igualó a la mujer o a la persona con vulva a que si estaba en una situación de ovulación iba a tener como un mayor deseo sexual, como si fuese el único momento en el que ella por propia decisión pudiera tener una relación sexual de tipo coital o un acercamiento o intimidad sensual. La respuesta sexual en las mujeres de a poco se fue igualando a la de los varones, incluso superando la capacidad receptiva, al no tener que depender de la erección y la eyaculación, algo que a los varones los marca tremendamente, porque gracias a esto las ganancias de las multinacionales que tienen que ver con los distintos medicamentos que hacen a la disfunción sexual eréctil, ustedes saben que son importantísimas. Entonces, la facturación que tienen las multinacionales, las farmacéuticas, haciendo hincapié en la potencia con respecto al varón o a la persona con pene, es la base de la fortuna. Calculen que
eso también lo vamos a ver en otro ejemplo, qué importante que es para el varón tener una buena erección en una sociocultura donde se hace hincapié siempre en el varón siempre dispuesto y en el varón siempre dispuesto con una buena erección y que esa erección sea muy firme y que pueda responder en determinado tiempo y que pueda estar disponible al tanto tiempo. Entonces que durante el día o durante la noche pueda tener varias relaciones sexuales coitales con un muy buen rendimiento, porque después a esto lo tiene que mostrar, manifestar y difundir en su grupo de amigues. Entonces, no es una cuestión que pueda pasar desapercibida. Hay propuestas casi exclusivamente preventivistas y poca formación en sexología del personal involucrado, que eso es algo que estamos viendo, ¿no? Bueno, dentro de la organización social de la sexualidad, ya habíamos visto cómo tenemos diferentes marcos, tenemos que saber que siempre existe lo previo, que sería el primer escalón. Nosotros venimos con algo que tiene que ver con nosotros mismos, mucho más que tiene que ver con nuestra historia, más allá de nosotros. Tenemos una historia, tenemos un entorno, tenemos una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cómo eso impacta en cada uno de nosotros? ¿Y cómo vamos a hacer para que a todo eso, entre lo prohibido, entre lo permitido, entre lo que advertimos, entre los problemas que detectamos, entre lo que estigmatizamos también y entre las posibilidades de combatir alguna de estas, podemos trabajar con toda la comunidad? Entonces, es un modelo basado en el conocimiento, pero en todo este conocimiento. No estamos hablando solamente en un conocimiento superficial de la comunidad. Por el porqué de una sexología comunitaria. Estamos haciendo hincapié justamente en la falta de formación de los actores implicados en la sexología, tanto de quien programa como de quien ejecuta, con una mirada muchas veces genitalizada y procreativista. Cuando ayer hablábamos de un poco de educación sexual, porque eso lo vamos a abordar en el próximo módulo, cuando como profesionales de la salud nos invitaban a alguna institución educativa, a un encuentro, a una de esas llamadas charlas que no sirven para nada, de pronto estaba la docente que nos había invitado, o el docente, o la directora, o el director que nos había invitado, diciéndonos, por ejemplo, los chicos ya se van de gira de último curso, por favor, háblele de los métodos anticonceptivos, por favor, haga hincapié en las infecciones de transmisión sexual, por favor, haga hincapié en que si se embarazan no pueden seguir estudiando, por favor, haga hincapié que si hay una interrupción del embarazo, después se puede morir o puede quedar inutilizada para toda su vida. O sea, si esto no es genitalizado y no es procreativista, entonces, bueno, habría que ver qué cosas sí lo son, ¿no? Entonces, esta acción preventivista está desarrollada sobre todo en un grupo etario en particular, que son los adolescentes. Y a ellos, a esta sexualidad, la ven como peligrosa. Y ahí está la parte negativa que le adosan a la sexualidad. Todo es negativo con respecto a la sexualidad. Entonces, ese mensaje que tiene que ver muchas veces con nuestra formación hace que las niñeces y las adolescencias se nos alejen cuando llegamos con este tipo de mensaje. Entonces, ¿para qué acercarnos cuando todo nos va a salir mal, cuando todo va a resultar en un embarazo, cuando todo va a resultar en una infección, cuando todo va a resultar en muerte? Entonces, ¿para qué acercarnos? En una intervención comunitaria siempre es necesario reconsiderar los objetivos, semántica, los contenidos, el tipo de población, en fin, la formación debida de los actores para no usar esta concepción reduccionista y genitalizada de la sexualidad.
Bueno, si nosotros abordamos a esta sexología como una ciencia que estudia el hecho sexual en todas sus dimensiones, tenemos que pensarla en posibilidades de bienestar y calidad de vida. Entonces, ustedes, como habíamos manifestado al principio, hoy es el Día de la Felicidad, decretada por la ONU en 2012, entonces esto tiene que ver con la felicidad. Entonces, ¿en qué lugar nos posicionamos cuando estamos tan alejados de la felicidad con nuestros mensajes permanentes sobre todo lo que les va a pasar si tienen relaciones sexuales coitales o empiezan a disfrutar de su sexualidad o de su genitalidad o de su erotismo? Entonces, la tenemos que ver como un lugar de conocimiento, de reflexión, de estudio y de investigación fundamentalmente. Pequeñas investigaciones, cada uno en su lugar lo puede hacer, para que podamos tener un registro de nuestros propios lugares y no tengamos que hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, que queda muy lejos, un país del norte, donde se manejan de otra manera, donde ellos, por ejemplo, hacen con mucha insistencia, trabajan el tema de la abstinencia sexual, por ejemplo, ellos tienen programas de abstinencia sexual, o sea, son también trabajando sobre esta visión genitalizada de la sexualidad, donde tienen que hacer hincapié en la abstinencia en estos programas, pero en la abstinencia a una relación sexual coital, coito vaginal, porque hace no muchos años, es más, hubo una película al respecto. Estas adolescentes en estos programas de abstinencia, como no podían ser penetradas por vagina, entonces tenían sexo oral. Terminaban haciéndoles sexo oral a sus compañeros y de esa forma se detectaron situaciones de sífilis, las detectó el otorrino que estaba en las instituciones justamente por estos programas sobre abstinencia sexual que estaban en Estados Unidos, creo que como a los 12, 13, 14 años. Tenemos que revisar siempre los objetivos, si son adecuados, también ver si hay algún objetivo oculto, los contenidos son adecuados o no son adecuados, se están empleando los medios para alcanzarlos, las metodologías, y en algún momento, hace muchos años ya, estaba desarrollando un programa de educación sexual en un barrio bastante alejado del centro de la ciudad, y de repente se presentó un público bastante variado. Dentro de ese público bastante variado, yo di por sentado que todas las personas sabían leer. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Porque yo había llevado todo el material de lectura pensando que esas personas sabían leer. Y mi sorpresa fue que esas personas, muchas de ellas, no sabían leer. Y yo tenía que trabajar un año con esas personas. Realmente fue una experiencia maravillosa de aprendizaje. Creo que yo aprendí mucho más que ellos, pero bueno, fue una experiencia muy importante. Y acá viene un poco lo que queríamos desarrollar y que empezamos a hablar ayer sobre lo que es la sexología y sobre lo que es la sexosofía. Ayer Analía lo mencionó a John Money. John Money, que trabajaba en la Johns Hopkins en Estados Unidos, una persona de renombre internacional, un visionario, realmente cometió algunas equivocaciones que por un lado lo denostaron y por el otro lado lo pusieron en la cima, pero era una personalidad muy inquieta. Y John Money sostuvo que sexosofía es el conjunto de principios y conocimientos que las personas tienen de su propia e íntima experiencia de su función sexual. Entonces me vuelvo al yo mismo, yo misma, yo misme. Se refiere al sentir y pensar del sexo y del erotismo que se tiene en relación a sí mismo, individual o colectivamente, incluyendo valores personales y culturales aprendidos. Esto viene un poco
a lo que habíamos citado de la familia italiana, a cuanto a las rigideces familiares, a lo que está detectado como autoridad. Y acá es donde se marca la diferencia entre lo sexológico y lo sexosófico. La primera, o sea, la sexología, se encarga del estudio del sexo, con todas las variantes que vimos anteriormente, mientras la sexosofía está impregnada de fuertes contenidos y componentes emocionales. Por lo que mucho que es sexosofía en nuestra sociocultura pasa por sexología. Hay un librito que ya les comentó Analía, que acá les muestro. Lo tenemos, espero que lo puedan ver, si no ya les voy a mostrar, que es de Rodolfo Ramos, el querido Pili Ramos, que es coordinador de la filial de ACES en Misiones, y Luis María Ayer Atucha, una persona que de características muy especiales, que en estos momentos está enfermo, pero realmente hizo muchísimo por la educación latinoamericana, pero no está digitalizado, Luis María, y tiene libros muy, muy interesantes. Luis María Ayer Atucha y Pili Ramos hacen este libro que realmente está creo que está en Amazon a un precio muy, muy accesible, y tiene algunas cuestiones para trabajar, sobre todo en la parte de talleres. Si bien es un libro del 2012, y a veces uno dice un libro del 2012 es como del siglo pasado, porque siempre se están viendo los últimos papers, las últimas presentaciones, y que no sean más allá del 2018-2019, hay algunas cuestiones interesantes, sobre todo para trabajar con talleres, en lo que se refiere a este libro hecho por el Pili Ramos y Luis María. Entonces, existe una sexosofía social, que son las creencias arraigadas en el saber popular que se dan por ciertas como si fueran verdades sexológicas. Por ejemplo, y esto ustedes me van a ir escribiendo porque yo no tengo cómo ver ahora hasta que termine de compartir pantalla. Por ejemplo, ¿cuáles son esas verdades sexológicas? El pene grande hace disfrutar más a las mujeres. Entonces, las personas con pene grande hacen disfrutar más a las personas con vulva o con vagina en este caso. Entonces, eso es como una verdad sexológica, y esto tiene que ver con la sexosofía. ¿Qué es lo que pasa con el que te bañas con agua fría y te salen varices? ¿Qué es lo que pasa con esto de que en la primera relación sexual te tiene que doler y tenés que sangrar? Vamos viendo, mientras tanto, ustedes si tienen otros ejemplos de verdades sexosóficas que no son verdades sexológicas. Y se requiere de un profundo proceso para identificar a una y otra. Es más, acá en este compartir de las pantallas tenemos colegas, algunas de ellas son ginecólogas, son obstetras, y si ellas, más allá de su ciencia y de su saber, se posicionan en lo ancestral, tal vez hayan dado cabida a algún concepto de la generación que la tuvieron cerca, más allá de su saber científico. Porque a veces pasa, el saber científico va por un lado, pero el saber emocional y el saber ancestral que está en ese cerebro primitivo va por el otro. Entonces, ya que desde que nacemos estamos expuestos a la socialización sexual, recibida fundamentalmente de figuras muy importantes o que representan la autoridad, instalándose en este cerebro primitivo, aceptándola muchas veces sin cuestionarla. Ahora, cuando nosotros pensamos acerca del futuro de la sexología, bueno, tenemos que pensar en esto de los modelos activos en cuanto a salud. También es importante que acá les quería hablar sobre la cuestión corporal y la sexosofía con estos modelos, ¿no? Y acá hay un concepto de Michelle Mostowski, que es otra querida compañera de Córdoba,
que coordina la filial de ACES Córdoba y que van a tener oportunidad de compartir uno de los espacios con ella, que afirma esto del cuerpo, ¿no? La cuestión corporal puesta a la sexosofía, y afirma que si partimos de la concepción de que sexo es lo que somos y no lo que decimos, nos damos cuenta de cuán vital es obtener y ampliar la conciencia de cómo cada biografía particular inmersa en determinada ideología y filosofía modela disociadamente nuestros cuerpos, nuestras conductas sexuales, nuestras emociones, nuestros conceptos acerca de la vida y cómo se naturalizan, cristalizan, repiten hasta que se construyen en patrones. Estos patrones se convierten en comportamientos mecánicos y rígidos, bloqueando la expresión de las emociones, la sexualidad y la afectividad, impidiendo el despliegue de un psiquismo creador que sea soporte y disparador de una salud integral, creativa, placentera y transformadora. O sea, me parece que es importante que a esto lo planteemos así, si es que nosotros vamos a avanzar en esto de la sexología como un sentido de capacidad de cada persona de reconocerse y de ver cómo está organizada su vida, cómo se sitúa frente al mundo, cómo se muestra si es capaz de manejarla o no y cómo se siente. Volvemos otra vez al tema de los sentidos, el tema de las emociones, y qué metas nos proponemos y hacia dónde queremos avanzar. Uno de las críticas que recibió el modelo que estamos hablando es la falta de inclusión del componente afectivo, con demasiado énfasis en lo racional o cognitivo. Justamente por eso, desde nuestro lugar, hacemos hincapié en el componente afectivo. Un activo para la salud se puede definir también como cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de las personas, comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar. Entonces, con respecto a la sexología comunitaria, nosotros qué es lo que nos proponemos potenciar dentro de la persona, para que la persona pueda ver cómo es su sexo, cómo es su sexualidad, su erótica. Ayer Analía también mencionó a Ifigenio Amensúa de España, que es otro pionero en cuanto a la sexualidad y a su erótica, cómo se vive como persona sexuada ante sí y ante los demás. Es un permanente revisar y revisarse, es un permanente cuestionarse, y esto nosotros lo tenemos que trabajar con la comunidad. Entonces sí es muy importante potenciar estas capacidades en la comunidad para reforzar que esto ocurra entre las personas que la conforman, porque justamente trabajamos con comunidades que están constituidas por personas, haciendo hincapié en la promoción, la educación, la salud y los derechos, que son pilares básicos, que es lo que venimos mencionando, ¿no? Acá hay una cuestión particular que tiene que ver con las iglesias y médicos fabricantes de angustia. Esto, por supuesto, es hacer también un mea culpa como profesional de la salud, donde nosotros nos manejamos desde un código de Hammurabi, donde de alguna manera nos habilitó solamente el espacio doméstico para las mujeres o para las personas con vulva, nos habilitó un sexo procreativo, para nada un sexo relacional o recreativo, y haciendo hincapié siempre en la construcción de un modelo donde la base sea el estoicismo. Entonces, de esa forma siempre hay que aguantar, siempre hay que soportar, siempre hay que tolerar, siempre hay que tener paciencia, porque el estoicismo, el dolor y el placer eran considerados aspectos irracionales en el estoicismo, ¿no? Y por tanto despreciables. El movimiento gnóstico tenía como base la renuncia del cuerpo.
que constituía un activo enemigo que debía ser confrontado y vencido. Esto era una lucha permanente con los placeres del cuerpo. Si bien es cierto, ustedes saben que incluso se flagelaban cuando había erecciones, se daban las duchas con agua fría, se ponían los penes en cepos, las mujeres eran quemadas en la hoguera y eran tomadas por brujas, o sea, todo este movimiento que tenía como base la renuncia del cuerpo. Y la influencia del maniqueísmo que llega a través de San Agustín, quien pensaba que el espíritu o luz estaba cautivo en la materia corporal. Por lo tanto, era necesario practicar un estricto ascetismo para liberar la luz atrapada. Como ven, estos condicionamientos que uno dice, bueno, pero esto es tan antiguo, estos condicionamientos llegan hasta nuestros días. Entonces, es importante que los tengamos en cuenta como parte de nuestra historia. Entonces, si nosotros pensamos que los gonococos, las espiroquetas, no hubieran existido como pequeños castigadores, las iglesias y nosotros como colaboradores, médicos, higienistas, los hubiéramos tenido que inventar. O sea, tener relaciones sexuales, lo menos que podés recibir a cambio es un gonococo o una espiroqueta. Es una infección de transmisión sexual. ¿Por qué tenés que andar teniendo relaciones sexuales? Coitales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que este tipo de alianza entre la burguesía, la iglesia y la medicina higienista es un cóctel, es una unión perfecta para la conformación de un modelo cultural totalmente sexofóbico, que de alguna manera persiste hasta hoy y persiste también en la educación sexual en muchos lugares, más allá de la ley, que nuestras leyes son de avanzada, nuestras leyes marcan valga la redundancia, un marco jurídico muy importante, pero más allá de esa ley, este modelo persiste hasta hoy. Como ya les dije, nosotros fuimos declarados por la legislatura provincia provida, ¿no? Y los ahorradores de semen, como dice acá, se multiplicaron y denostaron la masturbación. O sea que también ahí llegamos con este modelo, ¿no? Cómo es que el varón o la persona con pene puede masturbarse, está todo este tema del onanismo, de Onán en la Biblia. Bueno, por eso decimos también cuántos médicos han influido en esto de que no te masturbes tanto, mira, por eso tenés ojeras, te van a salir pelos en las manos, está muy débil este joven porque se está masturbando muchas veces al día. Entonces, bueno, todo esto que tiene que ver con los mitos, los tabúes, la sociocultura en sí. Entre el 50 y el 80 hay un breve momento de liberación entre dos grandes epidemias sexuales, que es la de la sífilis y el HIV. Ambas epidemias comparten la historia de una absurda e irracional erotofobia. Nosotros acá en Tucumán vimos muchísimos casos de sífilis, lo que es altamente preocupante, y ahora en pandemia sobre todo también nos preocupa el tema de que no haya métodos anticonceptivos en el sistema público de salud en cantidad suficiente, ya sea porque no hayan renovado algunas licitaciones, por lo que fuere, pero las personas que están en situaciones de vulnerabilidad y que tenían acceso al sistema público ahora no pueden acceder a sus métodos anticonceptivos. Entonces, también hay que pensar cómo erotizar esos métodos anticonceptivos haciendo hincapié en el uso del preservativo, cómo erotizamos el uso del preservativo. Bueno, y esto lo vamos a trabajar en la próxima clase con respecto a modelos represivos, a modelos preventivistas, una educación sexual genitalizada o procreativista o sexista o biologicista o patologizante. Bueno, cuando nosotros trabajamos, habíamos visto que la educación sexual o la sexualidad estaba impregnada de valores negativos,
en nuestra sociocultura y en nuestro mensaje y en nuestro relato estaba completamente llena de estos valores negativos. Entonces, es cambiar de paradigma para poder trabajar entre la sexualidad como un valor positivo frente a esta sexualidad asociada a lo negativo, a los valores que pueda tener las personas que estábamos trabajando hace un rato. Si ustedes veían que los jóvenes, las jóvenes hoy por hoy tienen valores o no tienen valores, qué tipo de valores tienen. El sexo, la estructura es el bien y la sexualidad es el valor. Entonces, el hecho de saber que la sexualidad como un valor nos puede hacer más fuertes o más comunicativos o más sociables es importante de dimensionar para poder trabajarlo con las comunidades, con todas las comunidades. También hay que verlo como una oportunidad, no como una amenaza, y como un instrumento rehabilitador, estableciendo relaciones para evitar crisis o como obstáculos insuperables. Bueno, y acá venimos con un tema que tiene que ver con la piel. Ustedes saben que la piel es un órgano muy importante, recubre todo nuestro cuerpo, y todo ese cuerpo supone un amplio terreno de exploración de capacidades por descubrir y por rescatar. Desgraciadamente, en nuestra sociocultura, nosotros nos acercamos al modelo bikini, que ustedes saben que es cuando hacemos hincapié en la zona de las mamas y de los genitales. Entonces dejamos toda la piel, toda esa gran cantidad de piel que se supone es el terreno más amplio que tenemos para explorar, siendo que el cuerpo está poco escuchado y a la vez es un centro absoluto de atención, donde, por ejemplo, en los mensajes, en los medios de comunicación, donde es un centro absoluto de atención, desde ese lugar. Entonces, permanentemente estamos bombardeados de imágenes y, sin embargo, cuando queremos trabajar la sexualidad, las emociones, la afectividad, está mal visto, y entonces salen los movimientos estos con mis hijos no te metas. Bueno, frente a mirar la sexualidad como un elemento generador de problemas, es fundamental mirarla como una capacidad creadora y vivificadora. Nosotros pensamos que los mejores modelos son los que están basados en la libertad y el conocimiento, tomando la libertad como la capacidad de elegir. Y esto depende de factores internos y externos. Tienen que ver con la libertad de pensamiento y con la libertad de acción. Para que esto se lleve a cabo, nosotros tenemos que poder realizar una amplia acción, porque si no, las personas por desconocimiento por ahí no pueden tener acceso. Y acá hacen base justamente en el conocimiento como núcleo fundamental de la libertad. Es importante plantearnos la deconstrucción de estos modelos o replantearnos la deconstrucción de estos modelos que son reduccionistas y represivos, que son patologizantes, generadores de miedos, de mitos. Entonces, el hecho de concurrir a una consulta donde se dé por sentada nuestra orientación sexoerótica afectiva, donde en una primera consulta a una ginecóloga o a un ginecólogo nos digan, por ejemplo, qué método anticonceptivo usás, no teniendo en cuenta si esa persona puede ser lesbiana, o sea, se da por descontado que esa persona que asiste a la consulta y que es una mujer o una persona con vulva, y evidentemente tiene que ser heterosexual. Y como eso, montones de situaciones de la vida diaria que se generan en los consultorios. Instar a las personas a crear su propio modelo de libertad, cómo vivir el hecho de ser personas sexuadas y decidir cómo expresarlo y hacerlo en un entorno de total libertad. Entonces, nosotros, así como vimos que esto era como el mundo heteronormado, también acá nosotros trabajamos con estos dos polos, de salud y la enfermedad, visto como el bienestar y como el malestar.
Y lo podemos traducir con respecto a la erótica, ¿no es cierto? La sexualidad debe ser constantemente recreada. Entonces tenemos que saber comprender lo que pasa y lo que nos está pasando. La visión, otra vez volvemos al tema de las habilidades, que es algo recurrente, que lo vamos a ir trabajando durante el año, y la capacidad de convertir lo que se hace en satisfactorio y con significado para la vida. Bueno, con respecto a la resiliencia sexual, que es un término que por ahí está en discusión, como todo, ¿no? Porque, bueno, permanentemente es un cuestionamiento. Tenemos que hablar de resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? ¿Qué implica ser resiliente? Porque, bueno, también hay que poner esto en cuestionamiento. Y es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse ante las tragedias o traumas, amenaza o estrés para seguir proyectando a futuro. Está bien, está mal, está bien para esa persona, para ese entorno. Entonces, bueno, para aumentar la resiliencia, también uno de los requisitos que se pregona es el tema del estudio y tener en cuenta siempre las variables sociales y comunitarias. Se puede promover el tema de la resiliencia y no hay resistencia absoluta de las personas ante todos los sucesos adversos, ni tampoco a lo largo del tiempo. Entonces, sí podemos decir que esta capacidad se construye y alimenta toda la vida con altibajos y de formas concretas que pueden transformarse con el tiempo. Bueno, ya terminando con el tema del modelo de acción en sexología comunitaria, como dijimos desde el comienzo, promovemos la diversidad de modelos. El mundo es diverso, entonces, por lo tanto, vamos a promover la diversidad de modelos. La capacidad de poder elegir, la comprensión de lo que pasa, la visión de las propias habilidades. Ustedes vean cómo estas situaciones se repiten y las reiteramos. Los diferentes aspectos del hecho sexual, las conductas y los comportamientos, las actitudes y las capacidades sexuales. Entonces, es algo que nosotros tenemos que revisar y que lo vamos a ir trabajando a lo largo del año. Así que bueno, a ver, veamos. Acá detenemos la presentación. Bien, veamos si han puesto algo acá en el chat. Una tía pastora alguna vez me dijo que tener relaciones sexuales menstruando era derramar mi propia sangre. Creí que me iría al infierno en aquel entonces y que Dios me castigaría. Belén, las lesbianas tienen esa orientación sexual porque no conocieron un buen pene. Además de coitocentrista peneano, binarísimo. Gugi, en el último año de colegio, el cura me dijo que era hija del pecado, porque mis papás no estaban casados y todo acto sexual antes del matrimonio era pecado. Fue hace 8 años, me dijo que por eso no iba a ir al cielo. O sea, más allá de eso, padres y madres, por muy religiosos que fueran, eran excomulgados. Bueno, te salvaste, Gugi, parece que es bastante aburrido el cielo, dice Belén. Le dije que me dio alegría, creo que lo traumé bastante. Bueno, esos son algunos de los aportes que están haciendo. Si una persona con vulva es multiorgásmica, se lo atribuye a que tiene un gran recorrido sexual. Franco, eyacular es igual a tener un orgasmo. Ahí está, una relación sexual se da solo cuando hay penetración, el mito de desvirgarse. Si las personas con vulva no se lubrican, no están realmente excitadas. A mí y a mis hermanos, nuestros padres nos sentaron frente a la TV con unos videos de educación sexual desde chiques. Con la primera menstruación ya tenía la información, mi familia celebraba porque ya era una señorita, sin embargo yo estaba enojadísima porque tenía la experiencia de ver a mi mamá días en la cama cuando le venía con muchos dolores y sangrado. Pensaba en todo lo que me iba a perder por tener que estar en cama. Bueno, vemos cómo los relatos tienen que ver con todo esto de la afectividad
tiene que ver con esto de las emociones, tiene que ver con la autoridad. Ustedes vean cómo en todos los relatos siempre está presente una madre o un padre, una tía, el cura, ¿sí? Y el médico o la médica. Entonces, estas personas que tienen algún tipo de autoridad están presentes en estos relatos. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere decir algo sobre lo que venimos hablando, como para ir cerrando ya, ¿alguien quiere que levante la mano? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? Parece que no. Bueno, me gustaría saber cómo se han sentido, ya que hoy es el Día de la Felicidad y estamos con el avance de la pandemia y con la posibilidad de segunda ola en Argentina y segunda y tercera ola en otras partes del mundo y con esto de que nos vamos a tener que aislar. Entonces, en el Día de la Felicidad, ¿cómo se han sentido participando de este encuentro? Si hay alguien que lo quiera manifestar, si lo quiera poner, si lo quiera decir, lo quiera expresar, porque bueno, de eso se trata. A pesar de que los encuentros sean así con esta virtualidad, sí es importante que estemos en esta presencialidad del poder compartir emociones, afectos, sentimientos, para que trabajemos realmente la sexualidad, porque de eso se trata. Sí, Ale. El micrófono, Ale. El micrófono. A la pregunta anterior, que decías vos con respecto a todo lo que habías charlado y a lo que habías comentado sobre la sexualidad en la comunidad. Yo sé que vos tenés mucha experiencia. Yo lo que veo es que como que no van de la mano. No va de la mano la educación, las cabezas de los que están enseñando, las cabezas de las direcciones, no van de la mano con lo que vos apreciás en el adolescente, en el preadolescente, en el que te llega la consulta. Me parece como que está, que nos va mucho más avanzado sus cabezas, ya sea por esto, ¿no? Por la virtualidad, el internet, la llegada de las redes con la información, la accesibilidad que tienen a conectarse de otra manera. Yo veo que eso no está avanzando, como que hay mucha disparidad. No sé si eso es lo que vos también lo ves, Maruca. Sí. La educación, especialmente los directores, las escuelas, o sea, es como que lo que vos acabás de contar, que vos llegabas a la escuela y ya te daban un diagrama de esto no se habla, esto no se... No, más o menos era todo tabú, que lo que más me gustaba era el buzón de preguntas porque era lo único que le daba a los chicos, viste, una cierta libertad de preguntar lo que ellos querían realmente, o lo que ellos tenían interés. Porque entonces, era el anonimato. Era el anonimato y era también expresar en libertad lo que ellos estaban sintiendo. Pero por eso te digo, esas cabezas no han cambiado, o sea, yo no lo veo, no lo estaría viendo, no sé qué ves vos, si eso realmente tiene posibilidades. O sea, siempre pensamos que hay posibilidades, sí, porque justamente generamos estos espacios por estas posibilidades. Pero es real lo que vos decís, vos también tenés una gran experiencia en el campo de la salud pública y bueno, de pronto las cabezas están como anquilosadas, es como que las cabezas andan en carretas y les niñeces y adolescentes van en un jet supersónico. Entonces, como primera medida, estábamos viendo y hablando y trabajando sobre esto de cuán incluidos estén o no esas niñeces y adolescencias en estas confecciones de programas donde no se trata, ni se avanza, ni se usa la metodología que están necesitando. Ahora, nosotros también nos movemos en unas diferencias abismales y eso ha salido con respecto a la virtualidad.
entre chiques que tienen sus ultracomputadoras, sus ultra teléfonos celulares y otras niñeces y adolescencias que no tienen más que un teléfono, que viven en aislamiento. Ahora, sí me parece importante el hecho de trabajar con las TICs, que es algo sobre lo que estamos insistiendo y que justamente sacamos un curso con Olga Marega. ¿Por qué no aprovechar las TICs para trabajar todo lo que tenga que ver sexualidad con las TICs? Si están permanentemente conectados, esa hiperconexión que tienen las adolescencias, ¿no es cierto?, ¿en qué va a redundar? Porque ¿cuáles son los contenidos que están aprovechando? ¿Cuáles son los que están haciéndolos o deconstruyéndolos? Construyéndolos o deconstruyéndolos. Entonces, trabajar en todo este sentido a mí me parece apasionante, porque esta pandemia vino a revelar un montón de situaciones que no las teníamos contempladas con respecto a los accesos y a democratizar los accesos también. Así que sí, a mí me parece que las niñeces y adolescencias van por un camino y las cabezas van por otro mucho más lento, y no podemos llegar a ponernos ahí ni siquiera cerca de esas cabezas. Entonces creo que están necesitando otro tipo de respuestas para que se sientan contemplados en todo esto, para que sientan que tienen una contención y no es que tengan un castigo, o sea, que aparezca todo lo negativo, toda la impronta negativa de la que se carga a esto que es la sexualidad. Así que bueno, sí me parece muy importante para trabajar. Recién empezamos, me parece que da para trabajarlo todo el año. Yo les prometí que iba a ser corto, siendo las 13:07. Acá vemos qué es lo que dice. Afortunadamente feliz de compartir este espacio. Súper interesante la clase, ayuda a conceptualizar cuestiones que siempre estuvieron desde lo vivencial o emocional, entender el porqué de ciertas cuestiones en un pensamiento crítico y relacional. Bien, bueno, les quería mostrar entonces, por si no lo habían visto, este libro que ya les dije, es un librito que es del año 2012, que creo que se lo consigue por 200 pesos y que tiene bastantes talleres para hacer, porque está diseñado para hacer talleres. Para quien le interese conocer sobre talleres, está muy bueno para trabajar. Después tenemos este otro libro, que es de Manuel Lucas Mateu, que es el de sexología comunitaria. Ese no sé ni cuánto está ni nada de eso, pero Manuel Lucas, les vamos a pasar las entrevistas. Es un médico sexólogo español y es muy generoso y siempre está presente en nuestros encuentros, y van a ver algunos de sus videos que nos mandó para el curso cuando nos toque desarrollar alguna de las temáticas. Él se explaya sobre el tema de la piel porque lo tiene trabajado muy bien, y es precursor del tema de la sexología comunitaria en España. Así que nosotros un poco tomamos lo de Manuel Lucas en base a lo que venimos trabajando desde el año 88, 89 que venimos trabajando. Así que, bueno, digamos que son unos cuantos años de militancia, como lo habíamos planteado. Y después, hablando de libros y de cuestiones, es importante saber que disponemos, como habíamos hablado, de distintos elementos. Desde, por ejemplo, esto de los primeros pasos, ¿no es cierto?, que habíamos hablado de la inclusión del enfoque de género en la educación inicial, ¿sí?, que es importante trabajarlo. Después tenemos algo realizado con la doctora Marega, que es educación de la sexualidad, a nivel inicial, a través de cuentos para trabajarlos con las niñeces en nivel inicial. O sea, ayer justamente se había planteado la importancia del nivel inicial. ¿Hay material? Sí, sí hay material para trabajar. Lo vamos a compartir. Ya les va a llegar el link de acceso tanto al video en YouTube que se va a subir, más el Drive, donde van a tener todo el material y los enlaces para que ustedes puedan entrar cuando lo prefieran.
¿sí? Que dice, pasen el nombre de los libros al grupo después, porfi, podés poner los nombres y autores, por favor. Me encantó el nuevo concepto que aprendí hoy de sexosofía, gracias. Bueno, ya saben, lo vamos a poner, lo vamos a compartir, le vamos a sacar fotos, porque, bueno, justamente se trata de socializar el conocimiento, porque si no socializamos y no compartimos, no vamos a llegar a ningún lado. Así que, bueno, un muy buen fin de, beso enorme y que pasen un excelente domingo.